quips so harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it fun. We've said such things before to rival them, but it's how you say them now that's changed. Cold but sympathetic all the same. You like to convince me that I'll be better, so you go on and I'll be happier. I'll be happier. You go on, yeah, you go on. You be gone and I'll be happier. Shoot me with your... Y es difícil que compartamos el mismo uso horario. Porque compartamos la misma mesa, es complicado, ¿eh? Sí, ya teníamos ganas, ¿eh? ¿Verdad? Pero Estupiñán, que es químico, bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros, reside a veces en Argentina. No se acuerda ni, ¿eh? El alquiler lo pago en Argentina, eso sí. Javier San Pedro es doctor en genética, biología molecular, colabora con El País. Tú estarás de paso, Pera, supongo, ¿no? Sí, Ya para grabar libre. El Cazador de Cerebros, un par de semanitas aquí y vuelta para allá. Tenemos que hablar un día de la ciencia de los viajes, Sí. ¿no? De cómo nos afecta, no solamente físicamente a nuestro estado de salud, sino seguramente al cerebro. No estoy insinuando nada, ¿eh? ¿Me podéis entrevistar a mí? Sí, pero si tú solo vas a Extremadura a comer. Bueno, pero cuando me paso de la raya y me voy a México... Sí, ¿has notado algo al regresar? Me paso mal, duermo a malas horas, pierdo la voz, en fin... Tienes hambre. Bueno, eso no es ninguna novedad. Oye, estaba pensando, Javier, una cosa que me contaba Pera antes de que llegaras, y es que hay que tener cuidado, siempre hay que tener cuidado con lo que decimos por la radio, porque siempre hay que recordar que hay mucha gente escuchando, y hay que tener cuidado también en dejar claro lo que queremos dejar claro, porque si no la gente puede hacer asociaciones que conducen a error. En esto se basa, de hecho, la manipulación, pero a veces es involuntaria, como en este caso. Sí. Hablamos hace como 3 o 4 semanas del transhumanismo y comentamos que es una tendencia filosófica que habla de envejecimiento de la vida, de la gente, y que hay gente que dice que llegaremos a vivir 1000 años, pero que nosotros dejamos claro que no es realista. Pero después me acuerdo que hablaba con alguien del equipo que decía, mi madre te escuchó en la radio diciendo que viviremos 1000 años. Todos. Claro, y es verdad que te das cuenta que es lo que otras personas intentan hacer este mismo proceso de manera intencional. Claro. Decir, he oído que Obama es musulmán, o he oído que Hillary Clinton tiene un tumor en el cerebro, quizás es mentira, pero lo sueltan. Nosotros dijimos claramente. Una técnica clásica es fulano desmiente que haya metido la mano en la caja B, ¿no? Claro. No tienes que decir más. No tienes que decir más. Claro. Ya has plantado la idea en el cerebro. Y nosotros dijimos, hay gente que dice que viviremos 1000 años, pero esto es una exageración, que no tiene una base científica sólida. Pero lo que algunos oyentes interpretaron es que los científicos están trabajando en llegar a vivir 1000 años. Tenemos que tener cuidado en ese terreno con lo que pasa con el coronavirus, de hecho, porque la gente puede llegar a conclusiones rápidas, y se puede atemorizar mucho a la población. Alguien decía que los rumores viajan mucho más rápido que los virus, ¿no? En este caso es verdad que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el coronavirus es el enemigo público número 1 del mundo. Yo no sé vosotros, que viajáis mucho y que observáis además este tipo de fenómenos, si tenéis un particular temor en este terreno. La verdad, yo viajé el jueves pasado, de la semana pasada, y las mascarillas, bueno, estaban haciendo allí su agosto. Todo el personal del aeropuerto Benito Juárez en Ciudad de México iba con mascarillas, cuando no hay ningún caso en México. Yo a nivel individual no tengo miedo, y con el coronavirus de ahora, pues de momento tampoco, pero sí que creo que a veces por Twitter se ha visto un movimiento, yo creo, un poco superficial de decir, oye, la gripe convencional fallecen más personas de gripe convencional que del coronavirus. Bueno, sí es cierto, pero si hacemos caso a lo que dicen los virólogos, el riesgo de que en algún momento sea este virus o sea otro, realmente se expanda a una velocidad grande y sea más letal que otros virus, yo creo que sí que el principio de precaución es importante.
que eso lleve a un pánico, no. Hay un libro fantástico que creo que va a salir ahora también en castellano de Bill Bryson que se llama El cuerpo, no sé si tiene la referencia. Conocía otro de Bill Bryson que estaba muy bien, que era la historia de... La breve historia de casi todo. Sí, de casi todo. Pues en este libro él hace un repaso un poco de la medicina moderna y ahí da un dato interesantísimo. Yo no sé si, Javier, tú lo habías escuchado alguna vez, que se hizo un experimento colocando el virus de la gripe en el pomo de una puerta de un edificio de oficinas y 4 horas después el 60% de los trabajadores estaban infectados. Es tremendo, la gripe da miedo. Y por fortuna es una enfermedad bastante leve, aún así mata 250.000 de personas, o a 500.000 de personas, según algunas estimaciones, al año, ¿no? Oye, hablando de desinformación, hay otra cosa que quería comentar con vosotros, porque además recuerda a unas palabras lamentables que escuchamos no hace mucho de una política madrileña. ¿Os acordáis? Cuando decía que la contaminación no ha matado a nadie. ¿Qué es eso de la contaminación, no? Sí. Esta semana un grupo de la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, ha demostrado que las cenizas de la revolución industrial llegaron hasta el Himalaya. En los bloques de hielo del glaciar, que está a 7.500 kilómetros de Manchester, han encontrado metales procedentes del carbón de las fábricas y de los ferrocarriles. Y como el hielo funciona como una tabla de registro de la actividad humana en la Tierra, pues ahí está la prueba, ¿no? Sí. Bueno, han encontrado este tipo de materiales, han encontrado restos de cenizas volcánicas, incluso de periodos de deforestación. O sea, realmente el hielo se va depositando poco a poco y va asumiendo los materiales que hay en ese momento en la atmósfera, y es un registro fascinante del pasado. Y yo estuve la semana pasada en Ushuaia con científicos que están del CSIC en el Hespérides, y utilizan también en la Antártida estos casquetes de hielo. Encontraron una semilla de baobab, por ejemplo. ¿Y eso significa? Eso significa que en el pasado la Antártica tenía un clima muy diverso. Es verdad que había una deriva continental. Para estudiar la historia geológica de la Antártica van viendo en el hielo que había en esos momentos. Es decir, es fascinante. Uno de los retos de la ciencia, quizá el más importante, también es luchar contra el paso del tiempo. Y aunque nadie ha inventado todavía la píldora de la juventud eterna, hay científicos que se dedican a conservar aquello que de alguna manera nos hace inmortales, que es el arte. Además, nos define como especie, ¿no? Nos parece que el arte no es compatible con la exactitud y con el rigor de la ciencia, pero todo lo que el ser humano ha creado a lo largo de la historia no perduraría hoy sin la labor de los físicos, de los químicos, de los biólogos. Vamos a hacer una cosa rara, que es hablar de biología y conservación del arte. Nieves Valentín es doctora en ciencias biológicas y experta en biodeterioro. Ha trabajado durante 40 años en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, ayudando a restaurar y a conservar todo tipo de obras de arte. ¿Cómo estás, Nieves? Buenos días. Muchas gracias. Se te hace raro estar aquí, ¿verdad? Encantada. Sí, un poco sí, sorprendente, pero encantada y feliz. Claro, me decía antes que era oyente del programa, te estaba mirando, pero mientras hablabas con una atención, claro, como quien mira un aparato de radio. Qué bueno. Y ahora vamos a intercambiar papeles, porque yo tengo muchas ganas de escucharla. Fascinante. Y además veo algunos puntos de conexión con los temas que hemos estudiado también. Ah, sí, en la conversación que hemos tenido. En la conversación que hemos tenido, claro. Como por ejemplo, la contaminación en las momias. Hablábamos antes de momias. Momias es un campo que yo adoro porque me he dedicado a él mucho tiempo, y concretamente a todo lo que nos aportan después de muchos años de haber muerto, y que han llegado hasta nosotros, dándonos ahora la posibilidad de descubrir muchísimas cosas de su vida, de su entorno, y de alguna forma nos están comunicando todo lo que han tenido a su alcance, y luego también cómo lo han preservado para que duren miles de años en llegar hasta nosotros. Pero es una especie de retazo de una época, no solamente un producto de una época, ¿no? Efectivamente. ¿Qué puede hacer una microbióloga como tú por el patrimonio cultural de un país? Bueno, pues muchas cosas. Yo he sido privilegiada, eso tengo también que resaltarlo, porque cuando acabé la universidad fui contratada en el Archivo Nacional de Madrid como microbióloga que se iba a dedicar al estudio de la contaminación de los libros, de los documentos en archivos y bibliotecas.
Aquello fue fascinante y tuve la oportunidad de especializarme en ello, y no solamente eso, sino también de crear el primer laboratorio científico dedicado al biodeterioro de bienes culturales. En principio fue a archivos y bibliotecas, y luego ya más tarde ya también a museos, generalmente material orgánico, aunque después de 40 años he tocado ya todos los palillos, y no solamente el análisis científico, sino también las líneas de investigación multidisciplinares que han dado origen también a métodos actuales de preservación y de conservación a largo plazo de esas obras. Hablabas de tocar, cuando vas a un museo siempre ves el cartel de no tocar en las obras de arte. Esa mano humana que puede tocar es lo que más puede poner en peligro esa obra de arte. Bueno, sí, por supuesto, pero lo más ahora mismo peligroso puede ser el número de visitantes que acceden a diferentes exposiciones, y que eso debe de regularse, porque puede ser uno de los mayores problemas, no solamente en que el riesgo también de que puedan tocar si no hay alarmas, pero también sobre todo por el aporte de CO2, por el aporte también de humedad, temperatura, que modifica las condiciones ambientales. Y yo no sé, el otro día alguien comentaba, o leí en algún sitio, que en el Louvre, en la Gioconda, siempre ha habido una larga cola para ver, pero ahora es una larga cola de gente con un teléfono para hacerse un selfie con la Gioconda detrás. Supongo que también con flashes, con teléfonos con flash. Me imagino que eso también tiene que ser muy dañino. Eso por supuesto está prohibido en gran parte de los museos. Sí, pero prohíbeselo a no sé, 10.000, 20.000 personas al día, ¿no? Claro, eso es, y además es que se filma. Entonces ahora ha cambiado un poco la cultura. Ahora es el consumir y la inmediatez. Entonces se está llevando también a la idea de reproducir esas obras emblemáticas que no pueden resistir esas avalanchas de público, y hacer pues exposiciones que pueden ser 3D, como la que ha sido ahora recientemente de Van Gogh. Sin un solo cuadro. Sin un solo cuadro, donde tú, a través de la música y de las proyecciones, te metes en el cuadro y en la vida de Van Gogh. Los museógrafos siempre han dicho que a la gente le gusta ver el objeto real, ¿no? Que no viene a ver una réplica. Claro, ahí está. Eso es es muy importante, y yo me lo he planteado mucho, porque muchas veces dicen, bueno, la réplica la puedes tocar, la réplica la puedes disfrutar más, la puedes fotografiar, pero a veces también es el entorno. Pues por ejemplo, Altamira no solamente es la emoción de estar ahí, sino también es que el olor, la humedad que tú tienes cuando entras en la cueva y ves las pinturas rupestres, esa emoción no la tienes cuando entras en la réplica. Claro. Pero claro, en el caso de Altamira está claro que no podría soportar esa avalancha, ¿no? Peligroso para las obras, sobre todo aquellas que no están en vitrina. Incluso las que están en vitrina modifican las condiciones ambientales. ¿Y el flash de una cámara que has comentado antes, cómo le afecta? Por el ultravioleta, claro. Entonces ahora ya casi no nos preocupa tanto, porque con móvil tú desconectas el flash y puedes hacer fotos muy buenas. ¿Las obras de arte hay que desinfectarlas? Bueno, depende del problema que tengan. Precisamente en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, cuando llega una obra que tiene una alta contaminación microbiológica, colonias, además es que visualmente muchas veces se pueden observar sin necesidad de microscopio, hongos o también insectos. Tú estás viendo las larvas que están saliendo del marco o de la obra, de los libros. Entonces, en ese caso, claro que hay que proceder a un tratamiento que sea respetuoso, que sea no tóxico, que sea seguro para las personas que luego van a manipularlos, porque los pesticidas, en eso estamos trabajando mucho, o los biocidas, lo que en general lo que ocurre es que lo absorben en los objetos y luego lo emiten. Entonces, por eso trabajamos con sistemas respetuosos con el medio ambiente, respetuosos con la salud de las personas, como son las atmósferas de anoxia. Eliminamos el oxígeno
oxígeno para que al no haber oxígeno los insectos puedan morir. Y en el caso de los microorganismos lo que hacemos es jugar con la humedad también, porque al bajar la humedad inhibimos la reproducción, y los anaerobios no nos preocupan porque necesitan humedades muy altas. Entonces sí que desinfectamos, procuramos no utilizar biocidas. Ahora estamos también trabajando con extractos naturales de plantas, porque es más sostenible, es más biológico, es más ecológico. Como mi jarabe de la tos, ahora me lo dan de plantas. Exacto. Yo prefiero productos con fuerza industrial. Claro. Pero por otra razón. Entonces sí que se desinfectan. Intentamos no esterilizar, porque para eso lo que hacemos es jugar con el medio ambiente. Con el medio ambiente lo que hacemos es que primero bajar la contaminación biológica y luego ya trabajar con una atmósfera que sea adecuada para que aquello no vuelva a prosperar. Y de hecho en esta narrativa que estás contando, creo que hay un punto de inflexión, supongo que en tu carrera también, que es la aparición del aire acondicionado, ¿no? Bueno, eso ha sido tremendo. He comentado con muchos compañeros que precisamente las obras que llegaban a nosotros eran obras magníficas, porque estaban hechas primero con mucho amor, con mucho cariño, ancestralmente, con mucho cuidado, con los mejores materiales, los mejores pergaminos, el mejor papel, con algodón puro, fibras de algodón puro. Ahora tenemos ligninas mezcladas, y también los monjes ya en el siglo XII, XIII, o el mismo archivo también de Simancas, ya en la época de Felipe II intentaban que las obras se colocaran, los documentos, en sitios bien ventilados, naturalmente bien ventilados. Incluso colocaban lo que llamaban gateras, que era sitios donde se acomodaban los gatos para evitar que llegaran las ratas. Entonces todo eso hacía que llegara a nosotros con problemas. Pero ¿qué sucede ahora? Que el aire acondicionado se monta, y bueno, puedes tener un presupuesto estupendo que te dan aire acondicionado, tú lo montas, pero luego en algunos archivos, bibliotecas sobre todo, o algunos museos no tienen presupuesto para poder mantener el aire acondicionado trabajando siempre. Cambiar el filtro, para atender, claro, el mantenimiento es una cosa, es el mantenimiento, y otra cosa es la factura de la luz. Pero incluso la gente que tiene obras de arte en casa, que quizás no serán tan valiosas, pero para ellos sí, claro, que quizás no son conscientes de cómo conservar ese cuadro que tenían sus abuelos, o ese cuadro que han comprado y vale un dinero. Claro, en las casas, fíjate, casi me preocupa menos, porque normalmente en las casas hay un mantenimiento, la gente generalmente trata de tener y no hay un Goya. La sala bien limpia y ventilada. El mayor problema que tenemos para el biodeterioro es la humedad y la falta de ventilación. Entonces el aire acondicionado generalmente en sitios que no tienen muchos recursos lo desconectan. Y luego cuando se estropea necesita un mantenimiento, necesita personal que le cambie los filtros, y ese es el riesgo que nos ha complicado. Y en el caso del arte contemporáneo, que usa productos raros para crear arte, claro, eso os presentará muchas dificultades también, claro, ¿no? Igual hay productos tóxicos incluso en un cuadro. Exacto, sí, muchas veces están utilizando materiales que son muy difíciles de analizar, y desde el punto de vista de biodeterioro muchas veces son muy sensibles a la contaminación microbiológica y a los insectos, y muchas veces en el arte contemporáneo se utilizan los mismos agentes biológicos como parte de la obra de arte. Entonces ahora hay un movimiento muy conocido en Estados Unidos, y ya se está también trasladando en Europa, que son los bioartistas, o el bioarte, que es una colaboración entre los biólogos moleculares, biología molecular, y el artista. Estos podrían exponer una colección de placas Petri con bacterias, ¿no? Bueno, de hecho, el primer bioartista así que me viene a la mente fue Fleming. Ajá. Fleming, conociendo perfectamente sus microorganismos que pigmentaban con unos colores que son maravillosos, pues él dibujaba en un papel, hay uno muy famoso que es la cabeza de un soldado. Entonces él luego inoculaba bacterias que sabía cómo iban a pigmentar,
lo depositaban en una placa de Petri para que se desarrollaran, y luego ya el papel inhibía el crecimiento y lo exponía como obra de arte. Me figuro que no se conservarán esas obras. Sí, se pueden mirar en internet, porque Fleming hizo una exposición, y luego ya ahora recientemente pues hay un caso muy conocido que es por ejemplo, el artista puede pedir al biólogo molecular que le desarrolle una planta que tenga un color determinado y una textura especial. Sí, entonces eso es fácil, eso es muy fácil para un biólogo molecular. Entonces le da varios tipos y el artista dice quiero este, y lo convierte en la cabellera de una escultura que está haciendo. Entonces esos son, y eso claro, para el museo es un horror, porque para el museo, imagínate si le donan eso a un museo, el museo está para preservar, y los biólogos y los restauradores estamos para proteger, y claro, te puedes encontrar con cosas que dices... Imagina que llega uno y tira un frasco de penicilina ahí encima de la... Claro, es una obra que se come al resto de las obras. Y que come, el mismo Miralda lo que hizo fueron unas bandejas con diferentes tipos de comidas, arroz, patata, y figuraban las banderas de los diferentes países, y luego las dejó descomponerse, pudrirse, y ahí en la obra de arte eran los hongos y las bacterias que crecían sobre esa comida, y eso era la exposición, con lo cual había que entrar con mascarilla, ¿no? Hubo que tapar. Hubo que tapar todo aquello con una campana de metacrilato que luego se condensaba y no se podía ver bien la obra. Eso y los biólogos dices, consideramos que es una obra efímera, y una vez y el artista, con obras efímeras, pues puede hacer lo que quiera. Claro. Oye, ¿os dais cuenta la pasión con la que habla? Sí. Y está jubilada. Sí. Si no lo estuviera... Y yo me he quedado también con la pasión al principio de lo de las momias, que me he quedado un poco a medias, sí, porque las momias... las sensaciones, las transmitías, este entusiasmo. Y me preguntaba si todavía se van descubriendo restos arqueológicos, momias, constantemente. A veces tenemos la sensación de que ya debemos haber hecho casi todo. Y no solamente es en Egipto, o sea, hemos trabajado en Egipto bastante tiempo con el Instituto Getty Conservation Institute de Los Ángeles, en el programa básicamente del cuidado de las momias de los faraones del Cairo, pero luego también ya aquí en España, también todo a través también del instituto con Tenerife también, sobre momias guanches. Las momias guanches que en la península generalmente, no se momificaba por motivos religiosos, no se momificaba, pero los guanches sí que momificaban. Tiene unas momias maravillosas. Y de hecho ya hay bancos de ADN de momias, claro. Y luego tenemos todas las momias andinas, que son una belleza. Yo digo siempre que en las momias realmente uno acaba amando a las momias, o sea, tienes un cariño especial a las momias. Está enamoradísimo de las momias. Claro, porque son muy próximas. ¿Y os guardáis algunas sin investigar? Yo me acuerdo de una cosa muy curiosa de las rocas que los astronautas de la Luna recogieron. Muchas todavía no se han abierto porque dicen en el futuro habrá herramientas para analizarlas mejor de lo que se puede analizar ahora, y por tanto las guardamos para el futuro. ¿Hay algunos de estos descubrimientos que os los estáis guardando para...? Pues ahora mismo, si se guardan las momias para el futuro, pues puede ser porque en estos momentos en diferentes zonas hay tantas momias, y estoy pensando en Perú, por ejemplo, que no hay especialistas suficientes ni tecnología suficiente, más que nada por métodos, por temas económicos, porque sí que tenemos la tecnología, se puede hacer casi de todo, y los expertos, pero muchas veces es tan difícil llevarlo a esos sitios, y son tantas momias que se tratan de preservar, de no sacar, para que en un futuro, si es posible, pues hacerlo. Esto ya sin contar con el tema ya de desastres ambientales, huracanes o tal, que dicen... Claro, o descuido gubernamental. O descuido, exactamente. A ver qué pasa. Bueno, con esta pasión con la que hablas, ojalá que un oyente, aunque sea uno, convenza a su hijo, a su hija, para que se apunte a una carrera que le permita ser como tú, ¿no? De eso se trata. Nieves Valentín, que es doctora en Ciencias Biológicas y experta en la conservación del patrimonio cultural. Pues gracias por venir, Nieves. Muchas gracias a vosotros. ¿Lo has pasado bien? ¿Te hemos defraudado? No, para nada, se me ha hecho cortísimo. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Espera Estupiñán, Javier San Pedro. Hasta la próxima. Hasta la próxima.